Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy, la música y su relación con el santuario. Es un tema interesante de antemano y como siempre vamos a iniciar con una palabra de oración. Yo voy a tener lo que es la plantilla o la presentación. En algún momento quizá la ponga en grande para que ustedes así lo puedan ver y de esta manera estemos conectados y sea fácil para ustedes mirar todo esto. Déjenme quitar esto eliminado de una vez. Eso es. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque en esta hora puedo reunirme virtualmente con este grupo de amigos y de hermanos de diferentes partes, no solo acá en Venezuela, sino también en Bolivia, y gracias a la tecnología podemos interconectarnos y compartir tu palabra. Danos tu espíritu para que pueda ser entendida. Derrama sobre nosotros tu poder, tu sabiduría y ayúdanos a entender este tema que es tan importante, sobre todo para la adoración. Gracias, bendice a Federico, a Sari, al ministerio que llevan adelante y a tu servidor también y a todos los que te buscan con sinceridad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la música y su relación con el santuario. Federico, cualquier cosa me estás avisando que yo te estoy oyendo. Saben que voy solamente a tocar en el día de hoy la relación de la música con el santuario. No voy a irme a otros puntos que podrían ser importantes y determinantes, sino que voy a enfocar el tema sobre esto. Y voy a citar el Salmo 151, donde dice: alabad a Dios en su santuario. Y voy a parar un momentico porque ahí en esa palabra santuario está la raíz de la palabra Kodesh en hebreo, que significa una cosa dedicada o un lugar sagrado. Eso es importante. De hecho, ese es el principio fundamental a la hora de nosotros hablar del santuario. Y David dice: alabad a Dios en su santuario. Y ya de antemano hay un contexto que nos indica de un lugar que no es igual a cualquier otro lugar. Ahora, quiero decirles algo que es importante. Lamentablemente, la posición actual de muchos de los que defienden el tipo de música que se está usando hoy día en la iglesia, que tiene tintes seculares, comerciales, sensuales, ellos tratan de echar por tierra que la Biblia presenta principios fundamentales para nosotros saber qué música es adecuada a la hora de adorar. O sea, ellos dicen: mira, la Biblia no dice nada. El espíritu de profecía no dice nada. Nadie estuvo de los que estamos ahora vivos en los tiempos de Moisés para saber qué se hacía. Y nadie ha ido al cielo para saber qué música se oye allá. Entonces, por esa razón, la música que vamos a usar es conforme a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero eso es una gran mentira, porque la Biblia sí da suficientes argumentos para nosotros tener una idea clara de lo que Dios quiere en cuanto a la adoración verdadera. Por eso dice: alabad a Dios en su santuario. Sería ilógico que Dios diga alabad a Dios en su santuario, pero no les voy a decir cómo. Háganlo como ustedes quieran, aunque es un lugar sagrado o cosa dedicada. Entonces, el primer punto que es clave es entender que el santuario era un lugar dedicado a lo que era la adoración, y no solamente la adoración, sino la contemplación de lo que representaba el evangelio en sus símbolos, en sus sombras. La gente iba a aprender, a mirar, a tener una relación allí con Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, Elena G. de White en la conducción del niño. Vamos a ver si yo lo puedo poner acá grande y ustedes lo puedan ver. Y entró la música. Vamos a eliminar esa música porque no tiene nada que hacer allí. Ok, aquí está eliminada. Y ustedes ahora van a notar que dice claramente: la casa es el santuario para la familia. Yo quiero que noten
Porque Elena de White va a hacer algo interesante. Ella nos va a plantear cómo funciona la adoración en diferentes lugares. Eso es importante que lo entendamos porque el santuario pasa a diferentes lugares, no solamente está en la iglesia. La casa es el santuario para la familia. Usted hace culto en su hogar, debería hacerlo. Bueno, tiene que tener normas y reglas. No es, no, porque estoy en mi casa, voy a estar acostado, medio desnudo. No. Y la cámara o el huerto, el lugar más retraído para el culto individual. Pero fíjense que ella habla de el hogar para la familia, el huerto, la cámara, el lugar donde tú te vas solito a hacer tu culto y a orar, eso también representa un santuario. Cristo, por ejemplo, tenía el Getsemaní y siempre se iba a ese lugar solo a orar o se apartaba a orar. Pero noten que ahora ya hace una distinción muy especial. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debería haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Pero ¿de dónde sacamos las reglas? Es la pregunta, porque esto es lo interesante. Y vuelvo al punto, alabad a Dios en su santuario. Viene la palabra Kodesh, santo. ¿Ok? Y Elena G. de White aquí claramente nos dice, queridos hermanos y jóvenes, que cada lugar tiene su uso, su tiempo, sus reglas y además su manera importante. Eso es muy importante porque no es a nuestra manera, sino a la manera que Dios ha dispuesto. Ahora bien, ¿cómo nosotros entender que la Biblia presenta principios y estoy ahora concentrándome en el santuario terrenal? ¿Qué fue lo que le dio significado y poder a la adoración del santuario terrenal? Eso es una buena pregunta. Porque si Dios no dio órdenes, si Dios no explicó, como por ejemplo lo hizo con la Santa Ley, eso le dio un significado tremendo a los 10 mandamientos que Dios los presentó de una forma muy distinta al libro de Moisés. Dios apareció arriba en el monte mientras humeaba y echaba fuego. No permitió que nadie se acercara, a excepción de Moisés, que estaba de intermedio entre él y el pueblo. Y por supuesto, los 10 mandamientos poseen un poder muy superior a cualquier otra cosa. Pero ¿qué le dio el significado y el poder a la música que se usaba en el santuario? Porque es que tenía significado. Eso es importante que lo entendamos. La música no sirve si no tiene significado. La música tiene significado y también tiene poder, pero ¿qué fue lo que le dio eso? De antemano voy a hacerles una cronología indicando también el año y la cita. Por ejemplo, aquí tenemos segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Y este evento data del año 931 antes de Cristo. Imagínense si estamos a 2000 años de la aparición de Cristo. Esto se escribió hace 3000 años. Y fíjense lo que dice allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios. En hebreo es nobel o odre, que es como una caja. Ese es el salterio, es como una caja hecha de madera. Y arpas, quinor en hebreo, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Si ustedes notan, aquí está totalmente concentrado el libro de Crónicas en la forma en que se adoraba en el santuario. Habían levitas cantores. Noten que eran levitas. No, esto es un punto importante, porque este es un principio que se ha perdido mucho.
y es la preparación de los músicos que van a tener parte en el santuario. Y no solamente la preparación, sino que ellos vivían al igual que los sacerdotes comunes, los sacerdotes de alto rango que entraban al santuario a oficiar y el sumo sacerdote, ellos vivían del diezmo. Pero hoy día todo eso se ha perdido. Hoy día el músico que ve a ver cómo hace. Y por eso hay tanto desorden en cuanto a la música, porque lamentablemente se le quitó la atención que merece. Y estos formaban parte, ¿no? Y aquí los nombra, juntamente con sus hijos y sus hermanos, porque los levitas heredaron por parte de Dios ese trabajo. Noten la vestimenta, vestidos de lino y lino fino. O sea, había un orden. Y tenían aquí nombra címbalos, salterios, arpas y también 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Eso es el 931 a.C. Yo voy a hacer un poquito de énfasis en los instrumentos que están usando en minutos, pero quiero que noten porque esto es de gran importancia. Ahora, no olviden que estamos hablando del significado y el poder. ¿Por qué esto tiene un significado y por qué le dio poder? Voy a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 6. Estamos en el mismo tiempo en cuanto a la data de año, 931. Y ahora noten lo que añade acá la escritura. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Nuevamente hay el énfasis de que aquí hay un ministerio. Esto no era algo al azar. No, tú cantas bonito, vente para acá. No. Esto formaba parte del ministerio, había una formación y es lo que hoy día carecemos. Y noten que he subrayado con los instrumentos de música de Jehová. O sea, había también inclusive una dedicatoria, o sea, los instrumentos que ellos usaban estaban dedicados al templo, algo que no debe sorprendernos, porque cuando usted va a la iglesia, por ejemplo, el púlpito está dedicado a Jehová. Usted no puede agarrar el púlpito y prestárselo al alcalde porque como es de cristal y es bien bonito, para que vaya a dar un discurso secular. No. De igual manera como el altar de sacrificios, de igual manera como los utensilios, todo eran dedicados a Jehová y no podían ser usados para otra cosa. Hasta el fuego no podía ser extraño. De igual manera, esto es algo interesante, los instrumentos eran de música para Jehová, o sea, de Jehová, eran dedicados. No era que se iban a cantar serenatas después con la guitarra a la muchacha del frente y luego venían a la iglesia a cantar con ese mismo instrumento. Los cuales había hecho el rey David. Esto es interesante porque presenta una faceta de David poco conocida. David era constructor, o sea, tenía idea, tenía ingeniería en cuanto a la preparación de instrumentos para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Nuevamente, hay mención de instrumentos y ahora un poco más todavía dedicados a Jehová y del ministerio de los levitas. Pero yo voy a avanzar. Y ahora van a notar que segundo libro de Crónicas 29-25 ya data del año 715 antes de Cristo. Se está acercando un poco más a la aparición de nuestro Señor. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Quiero que presten mucha atención. Salterios y arpas. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Aquí hay 3 instrumentos identificados. Conforme al mandamiento de David. Noten que ya David ha dejado un mandamiento establecido, pero ¿por qué? Porque a David le gustaba el címbalo y el salterio y el arpa. De Gad, vidente del rey. Noten que ahora tenemos un profeta que recibe información y confirma que Dios está de acuerdo. Y el profeta Natán, el mismo que le dijo a David, tú eres ese hombre y por lo que has hecho,
tus 4 hijos se van a rebelar contra ti, el mismo profeta que lo increpó cuando David pecó. Y ahora dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea que los instrumentos que se añadieron en el santuario, queridos hermanos y hermanas, no era al gusto de los músicos, no era al gusto del rey que estaba por ese periodo. Al contrario, hay una confirmación que viene ya de data, de años atrás, y la confirmación dice que venía por orden de los profetas, porque esa orden procedía de Jehová. Entonces aquí tenemos claramente que Dios le dio mucha importancia a la adoración y a la música y estableció un orden. O sea que la sierva del Señor, lógicamente, tiene todo el derecho a decir, o al decir, debería haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar, como lo dice Conducción para el Niño, página 330 o 370. ¿Por qué? Porque ella se está basando en la Escritura, o sea, Dios dio un orden. Ahora, quiero compartir esta nota biográfica que hace el Comentario Bíblico Adventista al hablar de segundo libro de Crónicas 29. Miren lo que dice. Cuando el rey Ezequías reavivó el culto del templo en 715 a.C., ya David no estaba, y de hecho había habido una confusión por la pérdida de información y no sabían, no recordaban cómo era el tema de la adoración, cómo era que se formalizaba el culto. Cuando Ezequías se encargó, reavivó el culto del templo en 715, él siguió meticulosamente las instrucciones dadas por David. O sea, no vino Ezequías y dijo, bueno, aunque pudimos tomar este libro y encontramos aquí la información, ya que venimos haciéndolo diferente, vamos a quedarnos así. No, simplemente lo que hizo fue, vamos a pegarnos a lo que David ordenó, los profetas ordenaron, porque eso era palabra de Jehová. Entonces ahí usted puede notar por qué yo a este punto lo llamo significado y poder. No fue coincidencia. Y nosotros notamos que reyes importantes como fue el rey Ezequías, por ejemplo, continuó el orden establecido en la Escritura por David y por los profetas. Voy a compartir lo que pasó ahora con Esdras. Y esto es importante porque ya es el año 538 antes de Cristo. De hecho, Jerusalén ha sido sitiada, el templo ha sido destruido y hay planes, o había planes ya de levantar y de preparar el nuevo templo, de dejar todo eso listo. Y por supuesto, restablecer todo el sistema de adoración, no como algo nuevo, porque sería, no lo dijera la Escritura. Y en Esdras capítulo 3, verso 10, noten que comencé casi hace 3000 años y ya vamos sobre 2500 años atrás, han pasado 500 años, la mitad de un milenio, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, noten que están levantando el segundo templo al cual Cristo pudo ingresar y lo hizo tener mayor gloria por su presencia, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Nuevamente el mismo criterio. Necesitamos un grupo de músicos que sean levitas, porque son los herederos del sacerdocio, orden de Jehová. Vamos a seguir el criterio de David y de los profetas, y entonces vamos a colocarlos con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces nosotros vemos que no hay un cambio. Ellos mantienen el mismo sistema. Y usted dirá, hermano Oliver, pero címbalo, salterio y arpa. Ya yo les voy a hablar un poquito de esos instrumentos y los voy a traer un poco a nuestros días. Y les voy a explicar un poquito cuál es el fin o el contexto. Pero quiero que noten la nota biográfica que hace el Comentario Bíblico Adventista. 2 siglos y medio después, cuando el templo se reconstruyó bajo Esdras y Nehemías, la misma restricción fue de nuevo aplicada en el 538. Y cuando dice restricción, claramente lo que está diciendo es que no fue que Esdras y Nehemías
metieron lo que quisieron al santuario. No, hubo restricciones. ¿Y por qué hubo restricciones? Porque había reglamentos. Y cuando hay reglamentos, por ejemplo, tú estás en un aula, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, tú no puedes estar ahora hablando con el que está al lado y contándole lo que hiciste el día de ayer, porque hay restricciones y tú tienes que estar atento. No puedes venir vestido como si fueras a bañarte en la playa, porque hay ciertas restricciones. De igual manera, las hubo, y basadas en lo que David y los profetas habían dejado. Este texto que voy a compartir es uno de los mejores que yo he hallado. Es una disertación doctoral presentada en la Universidad de Cambridge por el doctor John Kleining, que es un experto en el tema de música, hizo un doctorado en este tema, sobre todo apuntó al santuario. Y noten lo que dice él, esto es tremendo y profundo. David determinó la particular combinación de instrumentos a ser utilizados en la adoración. David lo determinó. Y usted dirá, ¿y de dónde, hermano Oliver? Ya vamos a verlo. A las trompetas que Dios había ordenado por medio de Moisés. Y usted ya va a ver para qué, porque no es casualidad. Él agregó los címbalos, las liras y las arpas. Esto tiene relación también al salterio, que son instrumentos hechos o confeccionados con madera. Noten lo que está diciendo este hombre citando primer libro de Crónicas 15, 16 y 16, 5 y 6. Sigo leyendo. La importancia de esta combinación, trompetas, címbalos, liras, arpas o salterios, se enfatiza por la insistencia en segundo libro de Crónicas 29, 25 de que los instrumentos para el canto sagrado, como el lugar de los músicos en el templo, inclusive el lugar donde ellos se colocaban, que era hacia el oriente del templo, todo estaba confeccionado y hecho y mandado, ordenado. No era que llegaban a cualquier lugar y se paraban, no. Habían sido instruidos o instituidos bajo la dirección del Señor. O sea, esa es la conclusión. Fue esta orden divina lo que les dio su significado y su poder. No cabe la menor duda. No fue algo hecho simplemente por el hombre y lo aprobaron y quedó así. No. El significado y el poder es que venía bajo la dirección del Señor. Ahora, pregunto, Federico, ¿hasta aquí cómo vamos? Bien. Hasta aquí cómo vamos bien, ¿verdad, muchachos? Levanten su mano, están captando la idea que estoy presentando. No es una casualidad. Ahí veo a Federico un poco más viejo que cuando lo vi la última vez. Pero es normal. Verá. Uy, espérame. ¿Qué pasó? Alguien me estaba llamando, pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, no se asusten porque Federico es un experto en tecnología, así que no es raro que la tecnología lo deje en vergüenza de vez en cuando. No, estamos aprendiendo todavía. Pero vamos bien, ¿no? ¿Va bien Claro, hasta vamos ahora? bien. Los muchachos están captando. Ahora yo quiero ser un poco más directo, porque les he nombrado instrumentos que hoy día no se usan, particularmente no los utilizamos tanto. Por ejemplo, arpas. Tú me dirás, bueno, Oliver, pero un arpa yo tengo años que no veo. Quizá pueda haber visto alguna, ¿no? Salterio, lira, óyeme, eso está complicado. Címbalos, trompetas. ¿Por qué? ¿Qué significado tenían? Y de hecho, fíjate que yo estoy poniendo un violín. Esto no tiene nada que ver con los nombres que he citado. Ojo, no tienen nada que ver en el buen sentido de que es un violín. Pero sí tiene una conexión. Y la vamos a mirar. En Números capítulo 10, estamos en el año 1400 antes de Cristo. Noten que retrocedí. No avancé, sino ahora retrocedí, porque quedamos casi sobre el año 500 antes de Cristo. Ahora me voy a los años o a los días de Moisés. En Números 10, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas, catósera, en hebreo
se habla de 29 veces en el Antiguo Testamento del citar estas trompetas. De plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar. Y yo quiero que noten, jóvenes, Federico, Sahari y todos los que están presentes, no eran para acompañar. Porque aquí vienen los principios. O sea, esto no es a lo como yo quiera. Jehová dio instrucciones, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, habían sonidos particulares en esa trompeta que tenían diferentes funciones en sus tonos, porque no daban toda la tonalidad que presenta, por ejemplo, la escala de la. No nos daban todos los tonos, y ya vamos a ver el por qué. Y no se usaba para acompañar el canto, se usaba para convocar la congregación, para mover los campamentos. Era algo especialmente para esa función. De hecho, Flavio Josefo, que es un historiador de la época de poquito después de Cristo, él escribió sobre la caída de Jerusalén, fue testigo de todo eso, así que era judío contratado por Roma, muy conocido y muy citado. Flavio Josefo describe la hechura de esas trompetas diciendo que eran tubos rectos de poco menos de un codo de longitud, unos 50 centímetros. No eran muy grandes, algo como este tamaño aproximadamente. Y algo más gruesos que una flauta y terminando en campana, o sea, se abrían un poquito. Puesto que carecía de válvulas o llaves, no tenía las válvulas o llaves comunes que tienen las trompetas, y yo se las voy a poner en un momento. Este instrumento tampoco podía producir una melodía. O sea, no tenías la facilidad de tocar do, re, mi, fa, sol, la, si. No, simplemente daba algún que otro tono y ellos los usaban específicamente, y cuando el pueblo oía, ese tono significa vamos a la puerta de reunión o vamos a mover los campamentos. No era utilizada la trompeta para acompañar a los levitas cantores, eran para ser llamados. De hecho, la trompeta genera con las válvulas melodía. Se necesitaría un grupo de trompetas para que genere un acorde y pueda ser utilizado como armonía. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, un punto importante. Voy a seguir hacia adelante y noten que estoy en el año 1400 a.C. Siempre me gusta poner la data para que ustedes tengan una idea de cuándo se efectuaron los cambios o se añadieron. Y noten que comencé con el año 900, luego fuimos al año 500 a.C. y ahora me voy para atrás. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aquí hay una diferencia. No es la misma trompeta de plata. Ahora es una bocina que en hebreo tiene por nombre shofar o cuerno pequeño de carnero y se nombra 72 veces en el Antiguo Testamento. Y noten que acá es diferente, se está usando en una situación distinta. No las están tocando directamente para convocar o hacer un movimiento, sino más que todo están en guerra. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Ustedes recuerdan la historia, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aquí tenemos otro instrumento, no se usa para acompañar, lo usaban para otro tipo de actividades. Las trompetas de plata apuntaban directamente al uso del santuario y del campamento, mientras el shofar se podía utilizar para otro tipo de actividades. Se los dejo solamente para que tengan una idea. Primer libro de Crónicas 15:28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. Y ahora noten cómo están ambas, de sonido de bocinas y trompetas y de címbalos. Aquí nombra el címbalo, que es la palabra hebrea selatzal, golpear, reteñir, sonar. 15 veces en el Antiguo Testamento. Y también dice que iban al son de salterios, portando el arca. ¿Ok?
Ahora, voy a hablarles un poquito del címbalo, porque estoy haciendo énfasis sobre todo en esta parte de los instrumentos que se usaban para dar señales u órdenes. El címbalo, les voy a colocar esta imagen. Aquí ustedes tienen estos tres instrumentos. El shofar, muy conocido. Les coloqué inclusive una trompeta y la trompeta no se la... Yo tenía la trompeta, pero no pude pasarla para que vieran el gráfico. Esta no es la trompeta que aparece allí, porque esta tiene válvulas. Ustedes notan, tiene tres válvulas acá y aquí tiene una válvula que se mueve y puede manejar lo que es toda la escala musical. Aquellas eran, elimínenle las válvulas y solamente dejen esta parte y terminando con esto, sin más nada. O sea que el tono dependía de la posición del labio realmente. Eso podía y la fuerza del sonido podía hacer el cambio, igual que el shofar, que no tiene ninguna forma de generar la escala musical, depende mucho de la posición de los labios, así cuando uno va a silbar, y de la fuerza, ¿ok? Y tenemos el címbalo, que aquí lo tienen en pantalla y se ve muy grande. Este instrumento también era un instrumento, o es un instrumento para dar órdenes. De hecho, yo tengo acá los címbalos. No sé si ustedes lo puedan ver, miren el tamaño que tiene. Este es el címbalo. Miren cómo lo tiene mi mano. Algo sumamente pequeño. Aquí está el otro. Usualmente se usaba de júbilo. Imagínense el tamaño que tienen los dos pegados. Y se usaba para dar órdenes y se tocaba, por ejemplo, haciendo sonidos para dar el tiempo, por ejemplo. Y usted sabía que era un ping, 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 ping. Cantada alegreza. Entonces ellos con esto marcaban, con estos címbalos tan pequeños, marcaban el tiempo. Noten lo interesante. Tres instrumentos que la función directa era llamar. Llamar a la acción. Llamar a las puertas del templo, llamar a mover el campamento, llamar para entrar en el tono, en el tiempo de un himno luego de establecer el tono. Llamar, por ejemplo, a actuar en cuanto a la guerra. Esa era su función. Tres instrumentos. De hecho, el shofar no necesariamente participaba en el culto del santuario. Mientras que estos dos sí tenían participación, pero no era a nivel de armonía o de acompañamiento, en ningún momento. En ningún momento. Ahora bien, en primer libro de Crónicas, 15:28, dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca. Bueno, ya se los compartí y ya vimos esto, ¿no? Pero ahora quiero enfatizar dos instrumentos que he nombrado y que son distintos a los anteriores en cuanto a confección y en cuanto a resultado. Y es el salterio, que lo tengo acá, y el arpa. Si notan, a diferencia del arpa, el salterio tiene una caja de resonancia. Y usualmente se toca con uñas metálicas que se colocaban en los dedos, o si el músico tenía uñas suficientes para tocarla, y una caja de resonancia. Y tenemos el arpa muy común, muy conocida. No es ese arpa grande, es una arpa más pequeña que podía ser llevada en la mano. Tenemos estos dos instrumentos que también se están nombrando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es grande la diferencia. Estos dos instrumentos son instrumentos de armonía. Esto sí sirve para acompañar un coro. Y si ustedes notan, mis queridos hermanos y hermanas, hay una ausencia en el santuario de instrumentos de percusión como el tamboril, por ejemplo. Que el tamboril es
ese instrumento hecho de cuero que tiene una base usualmente de madera y que utilizaban en eventos seculares. No aparece registrada nunca usándose en actividades que ocuparan el templo. Lo que se aparece es el salterio y el arpa. Los levitas portaban salterios y arpas y con ello daban los tonos musicales y acompañaban la música, lo cual nos da un mensaje claro. En el santuario Dios le daba prioridad a la armonía, al canto, para mantener a los que se acercaban concentrados en las actividades del santuario. En el santuario solo entraban dos tipos de instrumentos. Unos solo apuntaban a la armonía y los otros apuntaban únicamente a dar señales u órdenes. Eso implica la trompeta y el címbalo, no para acompañar. ¿Ok? Entonces ya eso arroja un principio. Ustedes dirán, hermano Oliver, pero estamos en 2025. No hay un salterio. Y no tenemos el arpa, porque esos son instrumentos complejos. Pero, por ejemplo, la guitarra es un instrumento de armonía que fácilmente podría ocupar el lugar del salterio. Por ejemplo, el piano es un instrumento de armonía que fácilmente podría ocupar el lugar del salterio y del arpa. Por ejemplo, inclusive el bajo, aunque no genera acordes, podría unirse con la guitarra y producir armonía. Inclusive, no sé qué otro tipo de instrumentos, el órgano, por ejemplo, también. Pero si tú me dices, hermano Oliver, las congas, el bongo y el timbal, que se usa para la salsa, y la batería que se usa para la música pop rock, bueno, tú tendrías que presentarme un principio válido donde diga que se le daba protagonismo a instrumentos de percusión como los que me estás nombrando y que venía autorizado por David y los profetas porque esa orden venía de Jehová. Entonces, por principio bíblico, no lo encontramos. No lo encontramos. Ahora tú dirás, o sea que no está bien utilizar instrumentos de percusión en la iglesia. De hecho, el himnario que está sonando en muchas iglesias posee instrumentos de percusión. Y la mayoría de las veces que yo lo he escuchado en los himnos son incidentales, lo que quiere decir que no están llevando un ritmo sostenido, sino que en el momento de júbilo o en el momento especial suena algún redoble o algún platillo, y eso podía verse también en el santuario. Cuando ellos llegaban a un punto de júbilo, hacían sonar los címbalos, pero no era que tanca y llevaban el ritmo. No. No lo hacían de esa manera. ¿Ok? Ellos acompañaban era con instrumentos de armonía. El tamboril, no hay evidencia de que se usara el tamboril, que es ese instrumento hecho de cuero, porque no usaba esos discos a los lados. No. Era tuc, 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 tuc. Era de cuero, a veces redondo o cuadrado, y generaba ese sonido de tamboril bastante agudo. No hay evidencia de que se usara en el santuario y no tiene sentido, porque Dios lo que quería era concentrar a los adoradores en cuanto a los símbolos y las sombras y las figuras que el santuario presentaba. Una vez me dijo una persona que el tamboril no entraba al santuario porque era de uso exclusivo de las mujeres, y yo le dije que eso era falso. En la escritura hay evidencia de que el tamboril también es usado por los hombres. Simplemente los profetas no añadieron a la lista el uso del tamboril, sino del salterio, del arpa, del címbalo y las trompetas. Ahora, ya estoy llegando a la parte final para dejarle a Federico unos 10 minutos de preguntas.
Por supuesto, había cantos, porque la instrumentación tenía como fin acompañar a los levitas cantores, que era la mayor expresión de alabanza, no solamente instrumental. Había un coro de levitas cantores. En Esdras capítulo 3, verso 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces aquí nosotros podemos ver, y esto es una continuación con la instrumentación antes mencionada, trompetas para convocar, címbalos para dar acciones en cuanto a tiempos, y ahora salterios y arpas, armonía, y cantos y alabanzas, con júbilo, no triste, mientras ellos veían lo que ocurría. Noten lo que dice Profetas y Reyes, página 28. Al salir del santuario interior, noten que tenemos el santuario dividido en tres espacios, que es el atrio. Luego tenemos el santo y el santísimo. Al salir del santuario interior, se colocaron en los lugares que les había sido asignados los cantores, que eran levitas, ataviados de lino blanco y equipados. Miren la confirmación, otro profeta más, porque yo creo que el N.G. de White es profeta. No sé si ustedes lo creen. Levanten la mano si ustedes lo creen. Bueno, por lo menos, si no, me avisan para mandarlos a defraternizar. Porque eso es parte del voto bautismal. Dice, eran levitas ataviados de lino blanco y equipados con címbalos, salterios y arpas. Ahí está la confirmación de un profeta más reciente. Y se hallaban en el extremo situado al oriente del altar, y con ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Véase segundo libro de Crónicas 5, versos 7 y 12. Noten que la sierva del Señor lo que hace no es dar una nueva información. Porque vienen personas y entonces dicen, no, Elena de White dice que no importa la clase de instrumentos. Eso sería echar por tierra la escritura. Y ojo que estoy hablando de clase de instrumento. Porque aquí Elena de White no nos está mandando a usar salterio y arpa, pero sí nos está arrojando el mismo principio, armonía. Címbalos por ningún lado, yo veo tamboriles, porque cuando dicen cualquier clase de instrumento, lógico, yo pudiese añadir percusión, pero es que no es un capricho, simplemente es un principio. La percusión genera naturalmente cuando tú la tocas de manera sostenida, generando un ritmo, genera un resultado. Y Dios lo que quería era que el resultado fuese concentrarse en lo que se hacía allí. Ahora, quiero terminar con el punto con el que inicié. Porque la mayoría de los que contradicen lo que la Escritura dicen, mira, el santuario terrenal era una cosa. El actual es otra cosa. Y aún peor. Y el celestial es otra cosa. Entonces uno ya no sabe ni en qué pensar. Como cuando el sacerdote da la misa en un velorio y dice que el difunto está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Y luego dice que va a resucitar cuando Cristo venga y uno no sabe por fin dónde está. Finalmente uno dice, bueno, pero ¿dónde está por fin? Para por lo menos tener una idea. Tan sencillo como decir los muertos nada saben. Entonces, lo importante es entender que todo lo que se hacía en el santuario era una figura de lo que ocurre en el cielo. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo diciendo, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Saben que eso incluía la manera en que se iba a adorar? Incluía la manera en que se iba a utilizar todos los utensilios, incluyendo el altar de sacrificio, incluyendo el lavacro, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos, el altar de incienso, el arca del pacto.
toda la posición del campamento alrededor del santuario, los músicos y la forma, todo eso era una figura y sombra. Ah, no, pero quieren divorciar la parte de la música de la figura y de la sombra. Yo quiero que vean cómo la hermana White lo tenía más claro que el agua. En el Evangelismo, página 370, la música forma parte del culto de Dios en los atrios del cielo. Noten cómo ella está enfocando justamente el lugar donde al oriente los músicos y los levitas se colocaban. Casualidad, que era en los atrios, la parte del oriente. Y justamente Moisés vio el modelo. Y así mismo dijo, mira, los músicos me los ponen, ¿a dónde? ¿En el Santísimo? No, me los ponen allí. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a Daddy Yankee. No como sea posible a Marc Anthony, al grupo Queen o a Michael Jackson. Porque es que esa es la música que lamentablemente se está copiando. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, queridos jóvenes, hay un conflicto tremendo de adoración por el simple hecho de que se quitó la vista al santuario celestial, que es el original, que todavía se nos dejó un terrenal para que viéramos la copia y no queremos verla. Y le quitamos la vista al celestial y entonces estamos mirando las iglesias evangélicas. Y en base a eso, nosotros queremos que el culto se haga así y creemos que la letra santifica la música. Y ella dice, como sea posible acercarnos a la armonía de los coros celestiales. Y una vez me decía uno de estos detractores de este tipo de mensajes, ¿y cómo sabes tú cuál es la música celestial? Tú has estado en el cielo para saber qué armonía usan ellos. Y yo le dije, bueno, no he estado. Entonces, ¿cómo tú vas a enseñar qué armonía usan ellos? Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué pasaría si en el mundo no se matara, no se robara, no se adulterara, no se mintiera, se honrara a los padres, no se codiciara, se guardaba el sábado, no hubiese dioses ajenos, no hubiese idolatría y se tomara el nombre de Dios muy en serio y no en vano? Y me dijo, viviríamos como en el cielo. ¿Y cómo sabes tú si nunca has ido para allá? ¿Cómo sabes que viviríamos como en el cielo? Ah, porque cuando Dios instituyó el Edén, nos dejó una copia del cielo. Era una copia perfecta del cielo. Entonces, la Biblia y el espíritu de profecía nos presenta cómo es la música de adoración celestial. Lo podemos verificar en el libro de Apocalipsis. Los instrumentos que usan, casualidad, son los mismos que nombra la Escritura. Los principios son los mismos. Ahora, otra cita. Conducción del Niño, página 515. Por esta razón, la casa o santuario, noten que la hermana White lo usa al inglés, dedicado a Dios, Kodesh. Es el mismo principio. No debería convertirse en un lugar común. Bueno, yo la otra vez entré a una iglesia, me llevaron a una iglesia en la Florida. Yo estaba teniendo una campaña en una iglesia y me llevaron a ver el culto de una iglesia en la Florida un sábado por la mañana. Y cuando yo entré, ¿saben qué me recordó el lugar? Cuando yo tocaba en las discotecas, que yo llegaba a lugares oscuros con el techo negro, lleno de luces y máquinas que escupían humo, y entonces un set de música pop rock. Y cuando yo entré, la joven que cantaba tenía un hueco en el pantalón derecho y la música era al buen estilo de la banda que estaba montada. Y yo le dije al pastor, ¿qué es esto? Y me dijo, no, esta es la iglesia fulana de tal, adventista del séptimo día. Entonces yo entro allí y yo me siento en un lugar común. Yo no me siento en un lugar dedicado a Jehová. Olvídense, hermanos, eso no funciona así. Porque cuando tú metes lo común a lo sagrado, tú dañas lo sagrado. Su santidad no debería confundir
o no se debería confundir ni mezclar con los sentimientos comunes de todos los días o de la vida comercial. Imagínense ustedes. Entonces nosotros vamos escuchando la radio secular y cuando llegamos a la iglesia, la música es una copia. No hay diferencia. Y con todo dicen que uno está loco presentando este mensaje. Debería haber un solemne temor reverente en los adoradores cuando entran en el santuario, pero ¿cómo va a haber un solemne temor si se está propiciando lo secular y lo común? Eso te anima a ir en contra. Y luego ella añade, y deberían dejar tras sí todos los pensamientos mundanos y comunes. Tú deberías entrar a la iglesia y entender que aquí hay algo distinto, donde tú puedes concentrarte únicamente en lo sagrado, no en la sensualidad, y ya lo va a decir. Pues es el lugar donde Dios revela su presencia. Noten, es igual que en el santuario terrenal. Ah, no, pero hay un divorcio. No es igual, dicen ellos. Claro que es igual. Es como la cámara de audiencia del gran Dios eterno. Por lo tanto, el orgullo, algo que hoy día la música te lo plantea de frente. Yo canto como Celine Dion y por eso me tienen que poner justo antes de el sermón principal. A mí no me pongan en escuela sabática. Eso hace ahora no ha llegado mucha gente. Yo quiero que me oigan. La pasión, y no son pasiones buenas. Ahí está a las nuevas formas de canto que son totalmente sensuales y que la música medio trata de tapar. La disensión, porque al final termina creando justamente esa separación. Bueno, pero esto es o no es. Y uno anda incómodo. La egolatría. El egoísmo y la avaricia. No, yo estoy haciendo mi disco de esta manera porque esa es la música que le gusta a la gente. Y para que se venda, para yo hacerme famoso. ¿Y quién te dijo que tú tienes un ministerio para eso? Que Dios denuncia como idolatría. Noten lo que se convierte el canto cuando no se toma en serio los fundamentos. Se vuelve idólatra. Ahora ustedes entienden por qué cuando Moisés va bajando con Josué, se escucha una batalla y Josué le dice, se están matando en el campamento, y Moisés dice, no, yo conozco esa música, yo vengo de Egipto, esa música de parranda, lo que hay es una idolatría. Son inapropiados para tal lugar. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que sí hay una relación directa entre la música y el santuario. Federico, el tiempo es tuyo. Vamos a darle gracias a Dios y bueno, no sé si tienen algún momento para preguntas, si no, con mucho gusto en otro momento, Fede. Si tenemos solo 5 minutos, ¿hay alguna pregunta? Sí. Sí, quería preguntar, ¿cómo, No va a escuchar, pero yo sé la... ¿cómo podemos distinguir una música solemne de la que no es dentro incluso de la iglesia, digamos? Okay. Oliver, una pregunta es, ¿cómo podemos distinguir una música solemne de la que no es incluso dentro de la misma iglesia? Mira, la distinción es muy sencilla. La distinción la vas a poder encontrar cuando tu vida esté realmente en los brazos del Señor Jesús. Mientras eso no ocurra, no vas a distinguir nada. Porque solo una persona que vive en santidad y que vive apartada del mundo podrá distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es así de sencillo. Mientras la persona tiene contacto con el pecado y la pecaminosidad del pecado, se le hace normal. Pero cuando la persona se aparta rápidamente se da cuenta que ahí está pasando algo raro. Y entonces uno puede notar que la música, a mí, yo les digo una cosa, cuando yo escucho no solo música, también sermones que solo apuntan al sentimentalismo, utilizando
herramientas que no son correctas, como la sensualidad, como inclusive himnos cantados sensualmente, instrumentos que están acompañando para generar algún tipo de copia a lo mundano. Inmediatamente tú, al tener esa conexión con el cielo, rápidamente te das cuenta que algo raro está pasando. Es un tema de una mezcla de conocimiento y espiritualidad. No hay otra manera. Si tú tienes el conocimiento pero no tienes la espiritualidad, de nada sirve. Eso es lo que Cristo llama en espíritu y en verdad. Hay un punto, Oliver, que es que, como decías, el conocimiento, porque, o sea, personalmente yo cuando vuelvo a la iglesia comienzo a escuchar a Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, y uno sentía la presencia del conocimiento que tenía de Dios en esas canciones, ¿no? Hoy, claro, al tener quizá otro conocimiento, miro para atrás y veo que era música, bueno, no toda, ¿no? Pero en su mayoría mal enfocada, ¿no? Y la importancia de no juzgar a aquellos que quizás están en un crecimiento también, ¿no? Es un punto muy importante. Por ejemplo, el ejemplo de Jesús Adrián Romero, muchas de sus letras son cristocéntricas, en algunas ni siquiera nombra a Dios, pero la manera de interpretar es una manera romántica. En su tiempo yo lo dije, más de uno me dijo que yo estaba mal. Hoy día pueden ver los frutos del ministerio de Jesús Adrián Romero. La iglesia que tenía no terminó bien. Sus hijos terminaron yéndose. Uno terminó en ateísmo. El hombre habla de la homosexualidad abiertamente, como diciendo que bueno, que hay que tener... O sea, uno se da cuenta que por sus frutos seréis conocidos. Ahora bien, lo que dijo Federico, nosotros no podemos juzgar a las personas en base a nuestra experiencia. Porque la santidad es un camino. Unos están comenzando. Unos van por la mitad y unos van mucho más adelante. Entonces yo no puedo agarrar al que está comenzando y exigirle que él entienda las cosas como yo las entiendo. Hay que ser pacientes. Por eso ustedes ven que Pablo le escribe a Timoteo con esa paciencia. Porque Pablo iba mucho más adelante. Y lo trata con paciencia. Por eso reprende a Pedro con la fuerza con que la reprendió, porque Pedro debería ser un maestro. Y entonces estaba yéndose hacia atrás. Hay gente que tiene toda la vida en la iglesia y no avanza. Entonces, la experiencia de cada uno vale, pero la capacidad de saber si sí o si no es una suma de, en espíritu, tener el espíritu correcto. No lo voy a hacer para estar criticando y mirando mal a la gente, entonces porque yo me lo doy de santo, no. Y por otro lado, en verdad, porque si desconozco la verdad, entonces no hago nada. ¿Alguna, la última? Sobre la música sincopada, ¿será que puede explicar? Ok, en 5 minutos es lo último que nos queda. Preguntan sobre la música sincopada. ¿Cómo haces el...? Sí, mira, la música sincopada, en muchos himnos hay algunas síncopas, pero no es como tal el meollo del asunto. Es en algún otro momento del himno o compás donde hay alguna pequeña síncopa, pero no es la constante. El problema de la síncopa es cuando se vuelve constante, porque la síncopa lo que hace es invertir el tiempo natural donde las notas deben hacer su énfasis y jugar con los contratiempos y también jugar con tiempos que están en el aire, y de esta manera generar un ritmo que tiene como único fin la excitación. Entonces, usualmente la música pop, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa. Cuando tú escuchas eso, ya tu cuerpo se comienza a mover del cuello para abajo. Y el problema es que el santuario mandaba que el cuerpo se moviera del cuello para arriba. A que tú te concentraras en los símbolos, en lo que se hacía, y no que te concentraras era en lo carnal. Entonces tú tienes tú, pa, tú. Y eso está hoy día, eso es increíble. Y uno les dice, mire, eso es un ritmo sostenido.
Hay que tener cuidado. No, que eso no pasa nada. ¿Qué decir de la música, por ejemplo, de la música caribeña? Por ejemplo, hoy día el merengue y la salsa es normal. Fíjense hasta dónde ha llegado esto, que no hay distinción. Entonces tú escuchas eso te lleva y te trae. Yo leí un artículo donde decía que el ritmo de merengue produce una sensación a los 4 minutos de estar escuchando lo similar a los primeros pasos que genera la marihuana al ser consumida. O sea que tú estás escuchando mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y entonces a los 4 minutos ya tú comienzas a sentir algo así como que estás así como volando y dices, oye, pero que Sí, ya el efecto. sí, ya genera un efecto, tu mente ya comenzó a generar esas sustancias necesarias. Entonces, el síncopa, ese es el problema que tiene cuando está sostenido sobre la música y tú escuchas el pa, 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 tu, pa. Entonces tú ves que la mayoría de la música secular se apega al síncopa porque ellos buscan es pegar la canción en todo su ritmo. El fin es que se pegue. Y en el santuario no había esa necesidad. En el santuario lo que había la necesidad era de, lo dice Pablo, edificar. Dice, si vais a cantar o a profetizar, que todo sea para edificación. Y Pablo le reprende a los corintios y le dice, mira, ustedes se están excitando, no edificando. Entra cualquiera aquí indocto o alguna persona secular y dice que ustedes son unos locos. Estos gritos y estos movimientos raros. Entonces no es de sorprenderse, Federico, que la sierva del Señor diga que cuando esa música entra al culto, lo dice claramente, genera hipnotismo y las personas tienden a caer porque la persona va a buscar algo espiritual. Entonces cuando tú vas a buscar algo espiritual y te ponen algo que genera hipnotismo, tú estás abriendo las puertas a un mundo muy peligroso. Y el culto a Dios es basado en la razón. No en que yo sienta y en que yo entre en un éxtasis raro. Ese es el culto espiritista. Entonces, por eso la síncopa es tan delicada. Y a veces yo le digo a la gente, es difícil, Federico. Mira, en la radio nuestra, yo eliminé casi toda la música que tenía ritmos sostenidos o sincopados. Me voy un mes de sermones y de conferencias y cuando vuelvo ya los operadores han vuelto a meterla. Sí, porque es lo que te explico. Tiene que haber un equilibrio entre espíritu y verdad. Entonces, cuando tú tienes la verdad, pero no tienes esa relación con Dios, que es lo que te desconecta del mundo, lo que te desconecta del mundo es la unión de ambos. Entonces, hay la tendencia a flaquear. Bien. Bueno, gracias de verdad, Oliver. Te queremos mucho. Gracias por tu tiempo. Los chicos te saludan. La próxima vez espero que sea en persona y que Federico me haga un buen almuerzo, un buen desayuno y me lleve a conocer todo Bolivia. Trataré. Hey, ¿quieres terminar con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Jóvenes, vamos a orar para pedirle al Señor que siga guiando nuestras vidas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. En primer lugar, porque nos has escogido con un poderoso mensaje. Pero necesitamos, además del mensaje, una relación íntima con el reino de los cielos. De nada nos sirve el conocimiento sin el poder del Espíritu. Solamente tu Espíritu puede quitar de nosotros esa conexión que hay con el mundo y hacer aborrecer en nuestro corazón las cosas que son de este mundo y replantear nuestra vida espiritual para amar las cosas que son eternas. Por eso te ruego por los jóvenes que están allí sentados, que sean luces vivas en tus manos y que puedan santificarse en tu nombre y tener claro cuál es el propósito para ellos en sus vidas y que tú puedas utilizarlos para que este mensaje llegue al mundo. Sobre todo como ejemplos vivientes de lo que tú deseas que el hombre sea. Bendice a Federico, a Sari, a todo el programa que están realizando y gracias por tu compañía. Prepáranos para un sábado maravilloso en el nombre de Jesús.